tardes. Voy a hablar el día de hoy sobre un nuevo enfoque para el diseño y tuneleo convencional en zonas urbanas densamente pobladas. El método austriaco es utilizado ampliamente desde sus orígenes y se basa esencialmente en un equilibrio que se da cuando uno va excavando entre la deformación que puede permitirse en el suelo, el alivio de esfuerzos y los elementos de contención que tenemos que colocar para evitar que se colapse el resto del túnel. Pero ya no estaríamos ademando para el total de la carga, sino para un esfuerzo en equilibrio mucho menor al del peso de la roca. Inicialmente tuvo muchos problemas de su aplicación, porque pues el ir empíricamente definiendo cómo se iba deformando la roca y hasta dónde podía deformarse este material geológico, pues en algunas ocasiones era frágil, era complicado, sobre todo sin las pruebas de laboratorio que hacemos actualmente, o sin el conocimiento geológico que tenemos actualmente de los factores que pueden afectar la construcción de túneles en el campo. Entonces había muchos caídos y había muchas pérdidas de vidas humanas que en su momento eran tolerables porque vivíamos en otras épocas. La que sigue, por favor. Con el paso del tiempo se empezó a utilizar este túnel, se empezó a refinar, pero este método de tuneleo se utilizó en algunas zonas densamente pobladas, y como seguía adoleciendo del mismo problema de la definición de qué tanto me puedo deformar como suelo para aliviar esfuerzos y eventualmente no fallar, pues se presentaban fallas como colapsos típicos que se dieron en Heathrow o el de Barcelona en el 2005, porque aunque es un método muy bueno para suelos rígidos que se encuentran fuera de las ciudades, ya cuando involucramos zonas densamente pobladas, donde también podemos tener condiciones de agua, de filtración de agua asociadas con el funcionamiento humano, ¿verdad? O podemos tener heterogeneidades también asociadas con los asentamientos humanos que se van dando en ciudades que han sido pobladas y habitadas de hace 500, 600, 700 años, 1000 años, ¿verdad? Pues conlleva a una mayor incertidumbre en las propiedades geotécnicas, que hace que sea difícil tener un control adecuado de la variable de la fragilidad del túnel. La siguiente. Entonces se han observado colapsos muy notables como el que ocurrió en Barcelona en 1991, que han sido analizados por diferentes colegas, en donde se estudia cuál fue el mecanismo de falla que llevó a que se colapsara el túnel, ¿verdad? Por lo general se asocia a un movimiento de la tierra con una falla de frente que genera un cono en la parte de arriba, y se tiene que plantear un mecanismo de falla cinemáticamente admisible para poder justificar cuál fue el posible error que se cometió en ese momento durante la excavación del túnel. Esto es muy complicado de irlo adecuando en obra. Se hacen estos análisis post-mortem después de que ya se generó el colapso, después de que ya tenemos una afectación importante. Y hay ciertas ciudades como la Ciudad de México, como la Ciudad de Madrid, donde no nos podemos dar el lujo de tener fallas de este estilo, porque viven muchas gentes arriba del subsuelo. La que sigue, por favor. Entonces, desde sus orígenes ha habido algunas limitaciones asociadas al estudio de túneles en suelos rígidos, ¿verdad? Ya sabemos, por ejemplo, que los criterios de Browns, Vanderdahl, Davis, Leca, pues tienen la limitación de que indican que a mayor profundidad la estabilidad del túnel disminuye, lo cual contradice la física, ¿verdad? El poder analizar cuál es el factor de seguridad depende también de qué mecanismo de falla estoy considerando. Entonces tengo que entender la física del problema, y sobre todo, más que nunca en túneles, tenemos que estar midiendo y observando, aplicando un método observacional que utilizamos en geotecnia, para poder realmente entender cómo se va a dar esa falla. Una vez que definimos el mecanismo de falla, tendremos que estar sujetos a esas limitaciones impuestas por el mismo mecanismo de falla. Si no es cinemáticamente admisible, bueno, seguramente tendremos una limitación en su aplicación en la práctica. En el caso, por ejemplo, de lo que propone Melis Maina, propone una solución para un suelo homogéneo. Sin embargo, nosotros sabemos que en la práctica no suelos homogéneos, tenemos suelos agrietados, tenemos suelos con diferentes composiciones, lo cual va a generar que también pierdan aplicabilidad, o tengamos que acompañar el proceso constructivo de alguna otra forma para poder garantizar que se pueda aplicar esta metodología, el método convencional, en zonas
densamente pobladas en suelos que sean susceptibles, que tendrían que ser rígidos, y no tengamos que irnos a la utilización de otras técnicas de tuneleo como el escudo, por ejemplo, porque pues, los costos se incrementan también de forma importante. Finalmente, bueno, SANC en el 2017 hace una revisión de estos criterios y también, sin embargo, adolece el criterio que presenta que no se tome en cuenta el aumento del factor de seguridad por el aumento de la cobertura, porque se basa en las mismas condiciones que propone Browns, las mismas hipótesis que propone Browns. La que sigue, por favor. Entonces, las limitaciones de este método para zonas urbanas son que no se tome en cuenta la evaluación simultánea del estado de falla de servicio en el terreno. Nuestras metodologías tienen que tomar en cuenta simultáneamente la evaluación del estado de falla y de servicio en el sostenimiento de manera conjunta. No es posible controlar los esfuerzos de excavación, obviamente que se dan del frente, debido a que pues, es un método de frente abierto, ¿verdad? Y eso lo hace muy sensible a las condiciones geológicas que se presentan in situ. Entonces, si queremos reducir, ya lo veremos más adelante, si tenemos un suelo que es muy homogéneo, muy rígido, pues el método este método de tuneleo es conveniente. Si tenemos una condición en donde haya mucha erraticidad, tengamos fisuras, tengamos agua, seguramente tendremos que preferir otro tipo de método de excavación. Tiene un bajo costo de ejecución, es la gran ventaja, pero tiene un potencial alto de que se genere una falla que es inclusive más cara que el mismo procedimiento. Y bueno, requiere un monitoreo constante del frente de la excavación y que siempre esté reunido un comité que esté revisando el comportamiento del túnel. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo manejamos nuestros? No le piques tan rápidamente, porque la idea es que para eso se dividió la presentación en partes. Si ya te aburriste y estás usando todo ese rollo. No. Paciencia. La idea es que tú le piques, aparezca algo ahí, yo lo comente. Le piques, aparezca algo ahí, yo lo comente, ¿vale? Entonces, muy bien. Entonces, la idea aquí es justamente poder caracterizar ese riesgo que se va a presentar en las diferentes etapas del proyecto. Tenemos que caracterizarla durante la etapa de diseño, durante la fase de licitación y durante la construcción. De tal forma que el riesgo se va a manejar de forma diferente. La que sigue, por favor. En este triángulo podemos ver entonces que vamos a tener un riesgo mínimo, ¿verdad? Cuando tenemos un conocimiento mucho más amplio de la geotecnia y de las características del subsuelo. Vamos a tener un riesgo alto cuando es muy complicada la geología, cuando son muy complicadas las condiciones generadas por la misma gente que vive arriba del túnel, como la filtración de agua, ruptura de tuberías, etc. Y hay una zona óptima en donde tenemos que estarnos moviendo durante el tuneleo, ¿verdad? Es donde el riesgo se puede reducir y los costos todavía son razonables. La que sigue, por favor. Entonces, dependiendo de cómo está la variabilidad de los parámetros geotécnicos en el suelo, la que sigue, vamos a poder tener un riesgo mínimo, suena ampliamente aceptable, como por ejemplo aquí, suelo homogéneo, poca variabilidad del terreno, o una estratigrafía variable dentro de dentro de lo manejable todavía con esta metodología, ¿verdad? Tenemos un conocimiento relativamente aceptable de las propiedades del suelo, podemos hacer un seguimiento durante la construcción que reduzca el riesgo, vale la pena el costo del seguimiento para poder llevar a cabo justamente la construcción con este método, pero habrá otros casos en donde tengamos mucha variabilidad de las características del suelo, mucho agrietamiento, condiciones de agua desconocidos, ¿verdad? Rellenos antrópicos que nos muevan a que el riesgo sea tan alto que nos muevan a utilizar otro tipo de método de excavación. La que siga, por favor. Entonces nosotros vamos a estar justamente en esta zona, en la zona de optimización. La que sigue. Y bueno, en esa zona de optimización es donde se está proponiendo esta metodología, en donde estamos dándole un seguimiento en tiempo real durante la construcción del túnel para poder decir qué tanto puedo avanzar de más o de menos, qué tipo de sostenimiento tengo que colocar
estar adicional al inicial que teníamos planteado, qué mejora o qué reducción en inspectores puedo tener en algunas zonas donde encontremos condiciones más favorables a las que venían originalmente en el diseño. Entonces instrumentamos, ¿verdad?, nuestras variables de deformación con referencias superficiales, extensómetros, inclinómetros. Vamos midiendo fuerzas también, cómo se van dando las fuerzas sobre lo que sería nuestro recubrimiento primario, para ver cómo va tomando también la carga el secundario, y vamos optimizando en tiempo real, analizando nuestros resultados con nuestros métodos numéricos que se van calibrando en tiempo real. Vamos optimizando nuestro procedimiento constructivo. La que sigue, por favor. Entonces, la metodología propuesta consiste primero en la caracterización del proyecto desde un punto de vista de geometría, condiciones geotécnicas y geológicas, aspectos estructurales. Entonces, esa es la etapa inicial del proyecto. Entonces, pero ya la metodología propuesta es un método de diseño y construcción de estos túneles en zonas urbanas. Entonces, tenemos que hacer que desde el inicio, que desde que concibamos el proyecto, tengamos en mente que tenemos que relacionar dos cosas importantes: un diseño integral basado en modelos numéricos y, si acaso, algunos métodos simplificados, pero sobre todo modelos numéricos bien calibrados que me permitan obtener la revisión del estado límite de falla y de servicio simultáneamente a través de un modelo constructivo aceptable, ¿verdad?, para este material. Esto implicará caracterización de las propiedades del laboratorio, implicará también un seguimiento geotécnico durante la construcción del túnel, pero que no va a ser tan doloroso, porque lo que queremos es definir los modelos ya desde la fase de diseño y darle seguimiento a qué tanto se está deformando, y para esa deformación qué factor de seguridad tenemos asociado y cuánto es lo que está cargando nuestro recubrimiento primario, para que veamos cuánto va a estar tomando el secundario. Entonces, hacemos nuestros avances, vamos calibrando en tiempo real, vamos haciendo la revisión en tiempo real del estado límite de falla y servicio simultáneamente con métodos numéricos, considerando el comportamiento, esfuerzo de formación, presión de puro del suelo, y podemos a través de este análisis inverso, ¿verdad?, poder llegar a la optimización de nuestro procedimiento constructivo. Para poder ir tomando el pulso de la obra, tendremos que hacer la implementación de la instrumentación, ¿verdad?, donde tendremos que medir deformaciones y en algunos casos también podemos medir fuerzas actuando en el primario y en el secundario. Y la calibración simultánea a través de análisis inversos va a permitir que tengamos siempre un modelo trabajando a punto que me permita tomar decisiones. Por ejemplo, modificar el procedimiento constructivo, irnos más rápido, irnos más lento. Se tienen que implementar marcos metálicos en algunas zonas para prevenir riesgos. Se pueden prevenir fallas si hay que mejorar algunas partes del suelo, si hay que modificar la longitud de excavación, etc. Tenemos elementos que le podemos dar al encargado de la obra en tiempo real para que tome las decisiones en su momento que sean más pertinentes y evitemos a toda costa la posibilidad de un colapso. La que sigue, por favor. Entonces vamos a caminar a lo largo de esta metodología, ¿verdad? Con un ejemplo, es un túnel que se construyó en la zona poniente de la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Entonces, la geometría del túnel es la que se presenta en esta figura. Tenemos 10 metros de ancho, aproximadamente 10 también de altura, 15 en esta otra sección, ¿verdad? Tenemos dos secciones tipo, 15 metros, 10 metros, ¿verdad? Y tenemos otra sección que es un túnel gemelo en donde llega a 16.8 metros, ¿verdad? Las alturas son del orden de 11 metros. Tenemos, un poquito más atrás, tenemos también aspecto, desde el punto de vista de concreto lanzado, tenemos nuestro concreto lanzado del recubrimiento primario está reforzado con fibras, ¿verdad? Y el secundario es un concreto reforzado convencional. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos las características del proyecto. Tenemos que caracterizar justamente la geología, cómo varía la geotecnia a lo largo del proyecto, los parámetros geotécnicos, como les comento, el comportamiento de esfuerzo de formación, sobre todo en materiales frágiles que sabemos que tienen poca capacidad de formarse antes de fallar y que al acumularse la deformación puede generar una condición de falla, tanto local, donde podemos tener caídos importantes y con pérdida de vidas humanas también de los trabajadores, o global, donde podemos tener un mecanismo generalizado de falla. La que sigue, por favor.
Y bueno, tenemos que caracterizar también las variabilidades de estos parámetros con medias y desviación estándar con un análisis estadístico apropiado. La que sigue. Se hace el diseño integral con modelos numéricos, ¿verdad? Para cada una de las etapas, primero con todo el tramo. La que sigue, por favor. Veremos consideraciones particulares, hay que ser filajes, concreto lanzado, etc. Si hay algunos rellenos que son de menor resistencia que el material original, todo eso se tendrá que tomar en cuenta. La que sigue. Y también se tendrá que hacer para estructuras particulares, como pueden ser las estructuras de conexión con otras obras, otras zonas de la misma obra, como lumbreras o algunos otros túneles en donde tengamos la convivencia de dos de estas entradas al túnel. La que sigue. Y bueno, hacemos la revisión del estado límite de falla. Esto que implica que calculemos las deformaciones en superficie dentro del túnel, ¿verdad? La que sigue. Perdón, ese es el de falla, implicaría los factores de seguridad, y el de servicio implicaría las deformaciones. Entonces, mientras más cerca estemos de un factor de seguridad igual a 1, mayores seguramente van a ser mis deformaciones, y al movernos también en el modelo constitutivo más cercano a la falla, pues podemos tener una situación de mayor riesgo. La que sigue. Para el caso de las zonas de servicio, no nada más queremos evitar que haya un colapso, sino también queremos verificar que no se deforme de tal manera que afecte nuestras estructuras, como se están presentando aquí asentamientos hasta de 30 centímetros esperados por el paso del túnel, cuando arriba tenemos esa cantidad de casas. Si estuviéramos haciendo el túnel a la mitad de la nada, no tendríamos ningún problema, lo podríamos hacer como lo hemos estado haciendo actualmente, pero como se trata de una ciudad densamente poblada, tenemos que evitar tanto afectaciones como posibles situaciones de riesgo. La que sigue, por favor. Entonces, si tenemos factores de seguridad bajos, vamos a tener grandes deformaciones, vamos a estar más cerca de la resistencia máxima del terreno. La que sigue, por favor. Y bueno, esto me va a permitir que a lo largo de la zona del proyecto podamos ir estudiando las áreas de afectación, que es muy importante. Tendremos que hacer, previo a la obra, pues lo que comúnmente se hace, el levantamiento de las casas, el modelo topográfico, la verificación de cimentaciones de estructuras vulnerables, eso es muy importante, y el mejoramiento de las cimentaciones inadecuadas para asegurar que se puedan resistir las deformaciones ocasionadas por el paso del túnel. La que sigue, por favor. Y estudiamos también con el modelo numérico cuáles son los elementos mecánicos que se dan en el sostenimiento, y vemos si tenemos margen de optimizar este sostenimiento, o requiere que se refuerce en algunas zonas en donde pasemos materiales geotécnicamente menos resistentes que los que se caracterizaron en la etapa de diseño. Esto evitará que se generen agrietamientos que eventualmente van a ser canalizaciones de agua, ¿verdad? En la temporada de lluvias. La que sigue, por favor. Tendremos que instrumentar, por ejemplo, con extensómetros, inclinómetros, referencias dentro del túnel y en la parte superficial. Entonces, al menos tenemos que considerar referencias topográficas, extensómetros, inclinómetros y convergencias y divergencias y celdas de presión para poder ir viendo cuál va a ser la carga que se va transmitiendo al túnel. La que sigue. Y calibramos los modelos numéricos. Aquí podemos ver cómo se calibró las mediciones de las mediciones de asentamientos con lo que nos daba el extensómetro, ¿verdad? Aquí tenemos el asentamiento de la clave del túnel, el asentamiento de superficie, y vemos cómo el modelo inicial estaba de este lado, y al hacer la calibración llegamos a tener un mayor control sobre la predicción del modelo, que para el siguiente paso, como este es un proceso interactivo para los siguientes avances, nos va a dar una mucha mejor predicción del comportamiento que se está dando, porque en cada paso, en cada avance que se da durante el tuneleo, vamos a tener un ajuste cada vez mejor hasta llegar a conocer el comportamiento real global de deformación y de esfuerzos dentro de la masa de suelo. La que sigue. Nuevamente aquí las convergencias. Inicialmente teníamos la azul, ya que desde la calibración tenemos la roja, y entonces ya cuando viene el siguiente avance podemos tener una mejor predicción, y vamos calibrando hasta que realmente el error que se da entre lo medido y lo que predice el modelo es menor. La que sigue. Entonces la metodología se basa en esa calibración constante. En unos cuantos avances se puede lograr
esta calibración y se puede tener mucho más confianza en el túnel para eventualmente poder ir reduciendo también la necesidad de tomar demasiadas mediciones a lo largo del procedimiento constructivo. Y también en términos de cargas, las cargas las podemos medir en ciertas zonas críticas, como lo hicimos acá, calibrar nuestros modelos y poder ajustar la respuesta global del modelo a lo que está poniendo realmente en sitio. Es muy difícil poder estimar las características de deformación en función de una prueba de laboratorio, porque el fenómeno de deformación en un túnel y en cualquier obra es un fenómeno global en donde también influye las condiciones que están dando realmente en la zona, si hay grietas, si hay agua, si hay algo que pueda afectar ese valor de modo de elasticidad, ese valor de rigidez que en el laboratorio puede ser muy alto y que en campo podría ser muy bajo. Entonces, para poderlo caracterizar, siempre es importante en ese tipo de obras hacer análisis inversos, y la metodología que proponemos aquí es hacer análisis inversos en tiempo real. La que sigue. Y bueno, podemos ir viendo, ir ligando, por ejemplo, las convergencias máximas, los asentamientos superficiales, la longitud de avance, los podemos ir ligando con los diferentes días que fueron ocurriendo y las diferentes partes del procedimiento constructivo. La excavación de la media sección superior, el banqueo, la colocación de la membrana impermeable, el revestimiento secundario. Eso nos va a permitir ir viendo gráficamente cómo cada hito de construcción afecta el estado de esfuerzos que se está dando dentro del túnel. La que sigue, por favor. Entonces, podemos ir definiendo, por ejemplo, el tipo 1 de sostenimiento, el tipo 2, la que sigue, ¿verdad? Que ya puede ser que lleve marcos, y el tipo 3, por favor, que puede ser que los marcos se cierran, o inclusive podamos estar enfilados. Es lo que se hizo durante el proceso de excavación y es lo que resulta ser más óptimo para poder avanzar lo más rápidamente posible en obras en donde no queremos que haya fallas en zonas como la Ciudad de México, son densamente pobladas. La que sigue, por favor. Y esto nos permite tomar decisiones y poder darle a las autoridades en turno una seguridad de que su estructura no va a fallar en un momento determinado con un costo aceptable. La que sigue, por favor. Conclusiones. En esta investigación se presentó una metodología novedosa para garantizar un correcto desempeño de túneles convencionales construidos en zonas urbanas. Entonces, en zonas densamente pobladas se requiere hacer la revisión del estado límite de falla y servicio simultáneamente y hacer un análisis inmerso en tiempo real durante nuestros procesos de excavación, sobre todo si utilizamos el método convencional. Una mala implementación del método convencional puede conllevar una falla catastrófica costosa, tanto en términos económicos como en términos de pérdida de vidas humanas. Y finalmente, al ser un método de frente abierto, tenemos que utilizar justamente, hago aquí el énfasis de utilizar modelos numéricos tridimensionales calibrados en tiempo real, revisando estados límite de falla y de servicio. La que sigue, por favor. Muchas gracias por su atención.